tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, seminario número 39, en donde vamos a hablar un poquito sobre la evaluación de la aptitud muscular, teniendo en cuenta diferentes poblaciones. Bueno, al principio esta filmina ya la hemos visto en seminarios anteriores, pero me parece interesante para ponerla como para introducción al concepto, ¿no? ¿Para qué evaluar? Bueno, una de las causas puede ser para valorar objetivamente el rendimiento, en este caso, de la aptitud muscular de nuestro alumno, o a su vez también para poder permitir colocar objetivos, tanto sea a corto como a largo plazo, y verificar si esos objetivos se van cumpliendo o no. A su vez, obviamente, como elemento esencial para la dosificación del trabajo físico, principalmente en función a la búsqueda de estímulos óptimos para el trabajo. También nos puede servir para un elemento para hacer un seguimiento y viendo cómo el sujeto va adaptándose a las diferentes cargas de trabajo, conocer el nivel de condición física del sujeto, obviamente también, como dijimos antes, como proceso de adaptación, más allá de hacer evaluaciones en determinados periodos de tiempo, también como control periódico del entrenamiento, como respuesta al ejercicio físico, también es uno de los objetivos, digamos, que pueda llevar la evaluación, ¿sí? Conocer cómo el sujeto responde a un determinado tipo de estrés asociado al ejercicio físico, para armar grupos, en el caso de que sea un equipo o un grupo grande, armar grupos más homogéneos en función a una variable, en este caso a la fuerza, y por último también como elemento para llevar adelante un proceso de investigación en donde hacemos una determinada evaluación con vistas a conseguir determinados datos en función al análisis, al procesamiento y a una conclusión posterior en un proceso de evaluación que nos puede servir para una investigación posterior. Así que bueno, estas son algunas de las causas por las cuales podríamos establecer que la evaluación es un proceso importante dentro del proceso, valga la redundancia, de entrenamiento. Bueno, ¿cuáles serían las pruebas que les voy a proponer a realizar para este seminario cortito, 10 minutos? Van a ser 4 pruebas principalmente, ¿sí? Vamos a arrancar con un test muy fácil. La idea de todas estas pruebas es que sean fáciles, simples y que los puedan hacer mañana mismo con sus alumnos, ¿sí? El primer test es un test de sentarse y pararse, se suele utilizar mucho en sujetos mayores a 60 años, en caso que tenga alguno, esté entrenando a adultos mayores, el entrenamiento de la fuerza es fundamental para el adulto mayor, por lo tanto, tener una cuantificación de cómo el sujeto rinde en esa aptitud es un elemento que me parece que suma más allá de los distintos tipos de pruebas que se pueden hacer, pero bueno, me parece que este test es muy fácil de hacer. Otro es un test de fitness muscular, que es bastante conocido, utilizar porcentaje de la masa corporal para colocar una determinada sobrecarga en las distintas máquinas o ejercicios de musculación para ver cuál es el nivel de condición física del sujeto. Tiene sus bemoles esta prueba, pero la pueden llegar a encontrar en la bibliografía. Otra es muy fácil, índice de repeticiones por sobretiempo, se puede hacer con la masa corporal solamente, se puede hacer con sobrecarga, pero también es útil, por ejemplo, si ustedes tienen alumnos que entrenan en el parque, sin materiales extras, digamos, sin sobrecargas extras, es un elemento interesante para utilizar. O para utilizar también en los circuitos que hablamos en el seminario anterior, los circuitos por bloque, los circuitos de alta densidad. Y después, obviamente, el test submáximo de sobrecarga, en donde utilizamos las repeticiones en reserva. Así que bueno, estos son los 4 protocolos, digamos, que vamos a ir hablando a lo largo de este seminario, que como les digo, es muy fácil de hacer, muy simple de utilizar, y que puede ser en ayuda, digamos, a las sesiones de trabajo que ustedes vayan armando. Bueno, el primero es el de test de sentarse y pararse, que forma parte en realidad de una batería de test, que es el Senior Fitness Test, que no es solamente el test de fuerza, que sería el primero que vemos acá. Los test de aptitud muscular, en este caso, en este manual, son 2. Uno es el de sentarse y pararse para miembros inferiores y otro es el de flexión de antebrazo sobre brazo con una resistencia. Después también tenemos otra batería, que es el caso de los trabajos de flexibilidad, tanto sea miembros inferiores como miembros superiores, el test de la marcha para ver la aptitud aeróbica, el test de balance y un test pequeño, digamos, de índice de masa corporal morfológico. Pero a nosotros lo que nos interesa es el test de sentarse y pararse, que se ejecuta en la posición que tiene la foto, o sea, con los brazos entrecruzados adelante, tipo foto arquero, sentarse y pararse en la silla durante 30 segundos, ¿sí? Obviamente se cuantifica la cantidad de repeticiones que el sujeto hace y se puede estimar cuál sería el valor más o menos que tendría que tener según edad y según sexo, ¿sí? Como es en la planilla que está acá. De todas maneras, yo siempre recomiendo que
no se tomen como verdad absoluta cada una de estas tablas, porque cada tabla está hecha según una determinada muestra, y quizá tu alumno no tiene esa característica, o quizá tiene alguna alteración osteoartromuscular que no le permite tener un rendimiento eficiente, pero que a vos te interesaría conocer el rendimiento de ese sujeto. Entonces, yo les recomendaría más que hagan la evaluación, trabajen sobre la fuerza de los miembros inferiores, y después vuelvan a hacer la evaluación y se comparen entre el mismo sujeto, y no tanto comparar con otro sujeto, ¿sí? Otro test que es bastante parecido a este, es un poquito más viejo, es el test de sentarse y pararse, exactamente igual, pero en lugar de hacerlo durante 30 segundos, este lo hace al revés. Te dice, ¿cuánto tiempo tardás en hacer 10 sentarse y pararse? ¿Sí? Es diferente, es otra manera de trabajarlo, te tenés que asegurar que el sujeto por lo menos lo haga 10 veces. Entonces, depende de la característica del alumno que ustedes tengan, bueno, pueden hacer uno o pueden hacer el otro, ¿sí? Es muy fácil de hacer, muy simple, los valores se pueden comparar, pero lo más interesante, la tabla que tenemos ahí delante, según sexo y según edad, pero lo más interesante es, como les digo, compararse con uno mismo, ¿sí? O sea, cómo va evolucionando en la fuerza de los miembros inferiores, en el caso de cada uno de los sujetos que tengamos que entrenar. Otro testeo fácil de hacer, sobre todo si lo hacen en campo, sin sobrecarga, solamente con el peso corporal, bastante útil para hacer con minigrupos o con alumnos particulares en los parques, es hacer el test asociado a las repeticiones en función al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos un ejercicio, el ejercicio lo tiene que hacer técnicamente bien, se le pide que haga la mayor cantidad de repeticiones posibles sin modificar la técnica de ejecución ni el ritmo en las repeticiones, ya que siempre vaya a un determinado ritmo, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el sujeto pierde el ritmo o que pierde la técnica de ejecución, bueno, ahí se corta, ¿sí? Entonces se corta el tiempo y se corta la sumatoria de la cantidad de repeticiones, ¿sí? Entonces, se registra el tiempo desde que se inicia el ejercicio, desde la primera, hasta que se pierde el control técnico. No hay que llegar al fallo muscular, o sea, hay que frenar antes, ¿sí? No hay que llegar al fallo muscular. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ya la técnica cuando se llega al fallo muscular es cualquier cosa, se está compensando con todo el resto del cuerpo, o sea que es totalmente ineficaz el ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando vemos que se pierde el ritmo de las ejecuciones o que pierde la técnica de ejecución, se corta el tiempo. Entonces yo tengo cantidad de repeticiones y tengo tiempo que tardó. Entonces yo puedo sacar un índice entre los dos. Supongamos que el sujeto realizó 32 repeticiones en 45 segundos. La división de los dos te da 0,71, que lo hacemos sin unidad. Entonces son 0,71 repeticiones por segundo. Para yo dosificar el trabajo, supongamos que lo quiera dosificar en un minigrupo donde van pasando estación por estación y cada estación dura, por ejemplo, 10 segundos, yo por regla de 3 puedo sacar que en esos 10 segundos tendría que hacer 7 repeticiones. Para ir dosificando, se le puede sumar una repetición más. Entonces, en lugar de hacer 10 repeticiones, en 10 segundos 7 repeticiones, en 10 segundos tendría que hacer 8 repeticiones, ¿sí? Entonces, es una forma simple, fácil y práctica, digamos, como para ir dosificando el trabajo cuando quizá no tenés sobrecarga, pero vos le tenés que dosificar según la característica de cada uno, porque tampoco puedo decir, bueno, hagan la mayor cantidad posible en 10 segundos y cada uno no sabe cuánto tendría que hacer, y tampoco sería justo que todos tengan que hacer la misma cantidad porque la gente tiene características diferentes y modalidades, fuerzas diferentes, en función al rendimiento de esa variable. Otro testeo bastante fácil de hacer es, como les decía, el de fitness muscular. O sea, utilizar porcentaje de tu masa corporal para colocar esos kilajes en las máquinas, específicamente en estas máquinas que tenemos acá, que son características de cualquier gimnasio, dorsales al pecho, press plano, curl de bíceps, tríceps, polea alta, sillón de cuádriceps, isquiotibiales y ejercicio clásico de crunch abdominal. Entonces, lo que se hace es, según el sexo del sujeto, se coloca un determinado porcentaje de su masa corporal en la máquina específica y se cuantifica qué cantidad de repeticiones hace con ese peso, ¿sí? Entonces, el 66% del peso en la dorsalera, etcétera, etcétera, en cada uno de los valores que ven ahí. Siempre se cuenta hasta 15 repeticiones, ¿sí? Entonces, si el sujeto hace 55 repeticiones abdominales, no importa, se cuantifican 15 repeticiones. ¿Por qué? Porque lo establecieron los autores, ¿sí?
¿Cuál es el tema? El tema es que estas ecuaciones se tomaron con universitarios. Entonces, no es lo mismo evaluar gente de 20 y pico de años, 30 y pico de años, ponele, con gente de 50, gente de 40. Tampoco había gente obesa. Entonces, ahí tenemos un problemita, digamos, con relación a tomar el porcentaje de la masa corporal como elemento de resistencia. Entonces, yo lo tomaría en sujetos también de la edad universitaria, 20, 30 años, que no tengan sobrepeso. En ese caso no vas a tener tanto problema en que te dé más o menos potable, digamos, este testeo. Pero si ya se te va de esas variables, este testeo mucho no te va a servir porque el sujeto no va a poder desplazar tantos kilajes, va a terminar haciendo una o dos repeticiones mal hechas, entonces no te sirve para nada. Pero bueno, a modo de ejemplo, lo que se hace es ir colocando las repeticiones como máximo hasta 15, y después se suman todas. ¿Sí? O sea, se suma todas las repeticiones que el sujeto haya hecho, vamos, entonces en definitiva te da un score. Entonces, es excelente, bueno, medio, regular o malo, o muy malo, según la cantidad total de repeticiones que se han sumado. ¿Sí? ¿La idea cuál sería? La idea sería subir progresivamente los escalones, o sea, si sacaste una nota regular, bueno, trabajar para subir a medio, de medio subir a bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? La idea sería, obviamente, dejar los mismos kilos para ver cómo se va desplazando, porque también a lo largo de un proceso de entrenamiento tu composición corporal va modificándose y seguramente el peso corporal también se vaya modificando. ¿Sí? O sea que es un test fácil de hacer, simple de hacer, pero tiene sus bemoles, sus cosas que habría que ajustar, pero bueno, me pareció interesante ponerlo en el seminario. Y después tenemos el test submáximo, que es test clásico de gimnasio, digamos, donde se va colocando peso en forma progresiva. Supongamos que tenemos un sujeto que recién arranca, manejamos más o menos serie de 8 a 12 repeticiones, podemos decir un promedio de 10. En ese promedio de 10 el sujeto ya tuvo que saber hacer el ejercicio, entonces más o menos un determinado peso vos como entrenador sabés cuánto maneja, entonces se le coloca ese peso. Se le pide que haga la cantidad de 10 repeticiones y al finalizar las 10 repeticiones se le preguntan cuántas más podría realizar con esa resistencia a la cual el sujeto fue sometido. Si ustedes reciben la información de que puede hacer más de 5, o sea que podría ser 15, podría ser 20, bueno, se le agrega más peso. Se le deja descansar y se le vuelve a pedir que haga nuevamente 10 repeticiones. Al finalizar las 10 repeticiones, se le vuelve a preguntar, bueno, ¿y cuántas más podrías haber hecho? Te dice, no, bueno, hubiese hecho 5 más. Bueno, como todavía estamos en 10 y 5 ya serían casi el 50% más, entonces agregaríamos un poquito más de peso, pero más ajustado. Y vuelve a hacer las 10 repeticiones. Y le volvemos a preguntar, bueno, ¿cuántas más podrías haber hecho? Cuando yo te dice, no, vean, ahí hice las 10, pero ya más de 2 más no hacía. O sea, con ese peso hace 10, pero no llegaría a hacer más de 2 repeticiones en función a los kilajes. O sea que podríamos decir que estamos alcanzando una reserva de 2 repeticiones. O sea, hago 10, podría hacer 2 más, no las hago, pero sé que podría llegar y la número 13 no la haría. Eso serían repeticiones en reserva que vos te guardas, que serían de 2. Entonces, ese sería el peso para vos empezar a trabajar y empezar a dosificar en 10 repeticiones y jugar después con las series de 8 y las series de 12. No realizar RM, no realizar repeticiones máximas, no llevar al fallo muscular, porque no te va a llevar a ningún beneficio en el caso del alumno, sobre todo el alumno que está empezando hace poquito, no principiante, pues ya tiene que tener la técnica de ejecución. Y no perder de vista nunca la técnica, o sea, evitar que por ponerle más peso el sujeto pierda la técnica de ejecución y empiece a compensar con el cuerpo de cualquier manera. ¿Sí? Eso sería algo que tendríamos que evitar. Entonces, la idea cuál sería? Hacer 10 repeticiones, que nos queden 2 en reserva y dosificar tanto sea para 8 agregándole un poquito más, para 12 sacándole un poquito más y trabajar dentro de esa franja entre 8 y 12, por lo menos para el principio de los procesos de entrenamiento. Después, obviamente, dependerá del objetivo del sujeto, las manifestaciones de fuerza, combinarlo con resistencia, hacer trabajo concurrente, o sea, dependerá después de ahí para adelante, pero por lo menos para empezar me parece que es algo bastante fácil, bastante simple y no presta confusiones. ¿Sí? Bueno, gente, fin del seminario. Me pasé un poquito, pero bueno, me parece que es un
son temas fáciles de hacer, simples de hacer y sobre todo cosas prácticas, que obviamente van a tener un montón de tipos de testeos más y que cada uno le puede poner su característica o sus modificaciones en función, obviamente, a las personas que están entrenando. Así que bueno, nada, buen fin de semana y nos vemos ya la semana que viene. ¿Sí? Hasta luego. Chau, chau. Eso es todo, amigos.